Bien, jóvenes, para iniciar el día de hoy, pues quiero dar las gracias a Dios, como ustedes saben, pues como todos los días, por permitirnos comunicarnos con salud, bienestar en casa, todos nosotros, y conectarnos a través de este medio para poder llevar adelante nuestras sesiones de nuestra clase de segundo año B. Entonces, también así, pues, doy inicio a esta clase del día de hoy. El día de hoy tenemos como experiencia de aprendizaje, la que vamos a tratar es la clase consecutiva a la anterior, y como pueden ver ustedes, ya está subida la plantilla de esta sesión de experiencia de aprendizaje, está subida ya a la plataforma, y pueden abrirlo ustedes también en su computadora. La sesión se llama experiencia de aprendizaje, aprendo a planificar diversas situaciones que me ayudan a convivir durante el COVID-19. Y van a encontrar ustedes los propósitos de aprendizaje, lo que esperamos como meta alcanzar con ustedes, la competencia, que esperamos que lleguen a convivir y participar democráticamente. Está la capacidad también que esperamos que desarrollen, que manejar conflictos de manera constructiva, y el desempeño, que es como ustedes lo van a demostrar en ese proceso que esperamos demuestren, ¿no? Y es lo que vamos a evaluar al final de cada sesión y de toda la unidad, ¿sí? Que es convivir y participar democráticamente cuando se relaciona con los demás, respetando las diferencias y los derechos de cada uno, cumpliendo sus responsabilidades, buscando que otros también cumplan esas responsabilidades. Y se relaciona con personas de culturas distintas, respetando sus costumbres. Ahí lo van a poder encontrar. Y acá empieza nuestra primera unidad. Tienen los recursos para que puedan verificar. Y hay un saludo también en la plantilla, como siempre, y al comienzo unas preguntas para que ustedes puedan hacerse, ¿sí? Van a encontrar. En donde dice, pues, es importante utilizar nuestra imaginación y creatividad para afrontar situaciones ante el COVID-19. Es necesario planificar y evaluar las situaciones que se manifiesten ante el COVID-19. En esta ficha aprenderemos a planificar estratégicamente ante una situación que se dé ante el escenario adverso en el que nos encontramos, respetando las formas del pensamiento o comportamiento que podamos tener cuando nos relacionemos con los demás, con las personas que están en nuestro entorno. Pues, ¿sí? Después encontramos acá, pues, se les pide que se sitúen, que se cuestionen en un momento en que se encuentran ustedes para poder iniciar la sesión, ¿sí? Y hay una pregunta que se plantea acá. Bueno, una situación. Debido a la situación de emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobierno decretó varias medidas para todas las personas en territorio peruano. Una de ellas fue el de quedarse en casa para prevenir el contagio del coronavirus y hacer clases virtuales, por lo que pasarás por diferentes situaciones. Y hay unas preguntas que nos hacen acá. ¿Podemos faltar a clases y ocupar ese tiempo para entrar a juegos, para recrearnos ante el COVID-19? Cuando estemos en videoconferencias de Zoom con los profesores se puede ir la señal y me podría enojar por no continuar. ¿Podría organizar mi tiempo para conversar con mis padres de mis clases virtuales? Preguntas que nos plantean relativa a la situación a la que estamos viviendo ahora, con nuestra situación del COVID, ¿sí? Entonces, después de que hemos analizado estas preguntas y nos hemos puesto a pensar para ver, vamos a continuar, porque son preguntas que nos van a ayudar a despertar nuestros saberes que tenemos respecto a la situación en la que estamos pasando, viviendo. Desde tu rol de policía escolar, que acordamos anteriormente que iban a tener el rol durante todas estas semanas, ¿verdad? Así estaba planteado en la primera sesión que hicimos el lunes de la semana pasada. Desde tu rol como policía escolar que acordamos en la semana primera, tu primera tarea será informarte para poder comprender, analizar, reflexionar y poder dar respuesta a esta situación. Infórmate y reflexiona. Iniciarán leyendo el anexo 1, el texto de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de segundo año de secundaria, que se encontrará pues el anexo en la plataforma también de Classroom. Y hasta subida también usted lo va a encontrar ahí en la plataforma del anexo. Dentro Profesor, de este anexo, ¿sí? en el uno dice imagino y planteo formas de afrontar la situación, pero solo dice página, no dice Sí, cuál. acá, bueno, no se ha copiado el número, es la página 51.
¿sí? La anterior a la Ah, 52. Ya les comunico ahí, está en el libro también. Lo van a encontrar en el anexo, no hay ningún problema porque lo que está acá lo van a encontrar dentro del anexo. ¿Sí? Está ya ahí en el anexo. Entonces, acá dice, la primera, imagino, planteo formas de afrontar la situación, página 51. Tomo decisiones y planifico la forma como afrontaré la situación, página 52. Es hora de afrontar la situación, página 53. Evalúo mi experiencia de enfrentar diversas situaciones, página 54. Entonces, al nosotros ya verificar esto, pues podemos ir a nuestra segunda, podemos ir hacia nuestra segunda, a nuestro anexo. En realidad, dentro de las fichas que tenemos aquí subidas, vamos al anexo y nos va a abrir inmediatamente las páginas que les he descrito que, bueno, la 51 no está, pero aquí está, usted lo va a encontrar la página 51 ahí, ¿ven? No hay ningún problema. Entonces, y el título también, que lo que vamos, del tema que hay que leer. ¿Sí? Entonces yo le voy a explicar lo que trata, pues, esto. Ustedes saben que nosotros vamos, la situación que planteamos es una situación de estar en estos momentos en casa y llevando nuestras clases y nuestras sesiones virtuales. Y ante esto siempre van a haber muchas situaciones. Una de las situaciones es la que he puesto ahí. La que, por ejemplo, van a tener ustedes a veces una situación, por ejemplo, en la que dice una pregunta que se nos hace es, ¿podré estar en casa y a lo mejor destinando mi tiempo a hacer otras actividades que no tienen que ver nada con la clase virtual? Entonces, ante eso nos preguntamos, no hacemos preguntas. ¿Podremos tener problemas con la señal para conectarnos de Internet cuando nos comuniquemos con otros cursos o el curso de desarrollo personal en este caso? También son situaciones que nos va a pasar, pero son situaciones que aparecen adversas en el proceso de nuestro trabajo y de cómo nos adaptamos a este tiempo. Ante esto, nosotros tenemos que afrontar así también muchas situaciones adversas en nuestro camino. Y para trabajar diversas situaciones adversas que tendremos ante esta situación del COVID-19, nosotros vamos a aprender a planificar cómo podemos solucionar una situación de algún problema, un adverso que podamos tener. Y para poder solucionar ese problema adverso, nosotros tenemos que estar disponibles, enfocados a lo que vamos a hacer, y a continuación les voy a explicar. Por ejemplo, para que uno pueda planificar algo, tiene que utilizar mucho su imaginación. La imaginación es muy importante, jóvenes. ¿Por qué? Porque la imaginación nos hace proyectarnos hacia el futuro, hasta a planificar qué es lo que queremos lograr en el futuro. Por ejemplo, si ustedes hoy día se levantaron con buen ánimo, muy contentos, dijeron, voy a hacer mi clase y con el profesor ya, él ya tiene programado y me voy a reunir con mis compañeros y el profesor va a explicar qué vamos a hacer. ¿Qué esperamos para mañana? Muy bien, me levanto a las 9:30, ya tienen planificado levantarse una hora y se levantan temprano y asisten y participan dentro de la clase. Pero todo en base a una planificación de lo que ustedes ya tuvieron previamente, utilizando solamente su imaginación. Ahora, si ustedes son más organizados, aparte de utilizar de forma creativa también, porque aparte de utilizar la imaginación, es uno de nuestras habilidades que tenemos nosotros, los seres humanos. Utilizamos nuestra imaginación mental nada más, nos imaginamos nada más, visualizamos, también de forma creativa también podemos utilizar nosotros, programar nuestro horario. Voy a organizar, voy a pintar a lo mejor un horario y lo voy a poner en mi pared de mi lugar donde yo tengo que estudiar y pongo mi horario, lo pinto, lo adorno, todo para recordarlo. Y de forma creativa utilizo mi imaginación y también creativamente desarrollo un horario para poder pintarlo y tenerlo para recordarlo más bonito todavía. ¿Se dan cuenta que ante esa situación utilizamos ¿qué? La imaginación y la creatividad, ¿verdad? Entonces son importantes para que nos ayuden a planificar. Esas dos características que tenemos que tener en cuenta. Y sobre eso va a hablar acá en la primera parte que tenemos acá, va a hablar en esta primera parte, ¿sí? Bien, entonces hasta acá se entendió, se comprendió la parte de utilizar nuestra imaginación y creatividad para poder planificar formas para afrontar estas situaciones que tenemos, diferentes situaciones, no esta nada más, sino muchas situaciones que vamos a tener. Jóvenes, pregunta, ¿comprendieron? Sí, profesor. Profesor. Sí, profe. Bien, muy bien. Ya saben que dentro de la pantalla tenemos un pulgar arriba para ver si entendimos también. Y si queremos participar porque hay alguna duda ya más, levanto la mano para poder participar. ¿Sí? Entonces todo no hay ningún problema. Muy bien, se entendió entonces. Acá.
Entonces, después de pasar esta parte, pasamos a la segunda parte, que es, voy a volver a compartir la pantalla. Hasta acá son las formas de plantear, y acá hay un cuadro, por ejemplo, de un ejemplo, ¿sí? Aquí en esta parte de este cuadrito, hay un ejemplo donde nos pone un ejemplo de Ana y una situación que ella pasa, ¿sí? Y nosotros cómo podemos planificar imaginativamente acá, en este caso identificando primero sus emociones. Por ejemplo, Ana es de una situación de confianza o de fastidio y se identifica la emoción. Porque recuerdan anteriormente habíamos hablado de que hay que identificar nuestras emociones, la causa. Hay que ir a qué causa que nosotros nos enojemos, qué causa que estemos alegres, qué causa que nosotros estemos contentos, qué causa que estemos fastidiados, qué causa que estemos motivados. Siempre hay una causa para nuestra emoción. Recuérdenlo. Porque ustedes cuando se emocionan, a veces muy emocionados, están, me quiero ir a ver el partido de fútbol con mi papá. No, hoy día me voy a ir a ver el partido. Y después se olvidan muchas cosas que tenían que hacer. Y más tarde, cuando regresan del partido, dicen, ay, verdad, yo hoy tenía clase y no me acordaba y no he hecho la tarea, no he hecho para mañana, tenía que hacer la actividad. Y se comienzan a acordar, después de que se emocionaron, disfrutaron todo, se fueron a celebrar con su familia, en último momento se olvidaron de lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque eso es por parte de la emoción. La emoción, ya les dije, nos lleva a olvidarnos de lo que tenemos que hacer en el día. Para eso utilizamos la imaginación y la creatividad. La creatividad nos ayuda a mantenerlo fijo en el momento para recordar lo que tengamos que hacer, ¿sí, jóvenes? Entonces hay que tener bien claro este... A ver, déjenme ver. Me apareció alguien que quería entrar, pero vuelta a salir. Bueno. Entonces la emoción es algo que hay que aprender a identificar. Si nosotros aprendemos a identificar, entonces con el tiempo vamos a poder planificar en base a esa emoción, identificando cuál es la emoción que nos hizo olvidar lo que teníamos que hacer, porque nos va a hacer perder tiempo de algunas cosas valiosas e importantes identificando esa emoción. Y acá hay un cuadro en el cual nos podemos nosotros utilizar, en donde están las emociones, cuál es el origen de sus emociones, cómo podrían afrontar la situación en el futuro, también un planteamiento para plantearnos hacia el futuro, utilizando la imaginación, cómo podrían afrontar esa situación en el futuro. Ustedes escriben ahí estratégicamente, estamos planificando identificar esa emoción para solucionar una situación de conflicto, de una situación que podamos tener en el futuro, ¿sí? Y qué estrategias pueden emplear, y escriben qué estrategia. Por ejemplo, acá ponen trabajar con Adrián, bueno, hay diferentes estrategias, conversar, compartir tiempo con mis amigos, o sea, hay diferentes estrategias que uno planifica. Y acá hay unos ejemplos que nos da para poder identificar cómo identificar nuestra causa, nuestra emoción, ¿sí? Luego que de este cuadro ya hemos leído que nos va a servir para poder identificar otras emociones que podamos tener. Estos son algunos ejemplos nada más de Ana, de Adrián y Esteban, que ustedes van a poder identificar ahí, ¿sí? Después de lo que ya les expliqué cómo utilizar la imaginación y la creatividad para poder hacer una planificación. Y en la segunda hoja, en la hoja del libro de la página 52, ya, acá ustedes van a tener, tomo decisiones y planifico la forma cómo afrontaré la situación. Dice. Si en la anterior hemos aprendido a identificar nuestra emoción para poder planificar, utilizar nuestra imaginación para poder plantear, escribir ahí algunas situaciones que nos permitan solucionar una emoción que nos haya causado algún problema. Entonces, en esta parte ya vamos a tomar decisiones, ya. Decisiones que nos ayudan ya a planificar ya más específicamente ya el tema de la situación que tengamos a pasar. Por ejemplo, en este caso es la situación del COVID-19. Tengo clases virtuales en mi casa ante las situaciones del COVID-19. ¿Cómo hago mis clases virtuales? ¿Cómo planifico mi horario de trabajo? ¿Cómo planifico mis tiempos para trabajar mis clases virtuales? ¿Sí? Eso nos va a ayudar a conocernos ¿a qué? A nosotros mismos, a conocernos mejor. ¿Sí? Estas situaciones nos ayudan a conocernos mejor y también nos ayudan, pues como dice en la parte de aquí en nuestras competencias, nos ayudan a manejar los conflictos de manera constructiva, ¿sí? Y nos ayuda a convivir y participar democráticamente con las demás personas. Pues. Es parte de nuestra meta que tenemos, nuestro objetivo dentro de unidad y también dentro de cada sesión que planifiquemos y trabajemos, pues, jóvenes, ¿sí? Todo está unido al trabajo de esta experiencia de aprendizaje.
Entonces, si podemos ya identificar anteriormente, utilizar la imaginación y la creatividad, en este caso, ya nosotros ya estaremos ya planificando una actividad para decidir cómo manejarlas y cómo buscar alternativas para afrontar las situaciones a enfrentar, ¿sí? Y acá vamos a ver ejemplos también en donde ya en las situaciones, acá en este caso ya vamos a ver ya una vez que has imaginado cómo afrontar la situación, explica acá, ¿no? Y has usado la creatividad para buscar alternativas, ahora te tocará tomar decisiones. Lo que realmente será posible realizar para poner en orden tus ideas, es decir, planificarlas. Y acá ya podemos identificar, por ejemplo, nos dan un caso, ahora vamos a Ana, Adrián, Esteban, han elegido, dice, actividades considerando cómo esperar afrontar las situaciones en el futuro para cumplir estrategias de la página anterior. O sea, está unido al ejemplo anterior. Esto nos tiene que servir para que nosotros podamos orientar nuestra experiencia de aprendizaje del día de hoy, que es desarrollo clases virtuales en casa por el motivo de la ley de que me tengo que quedar en casa y tengo que hacer las clases, ¿sí? Entonces está orientada a nuestra sesión de experiencia de aprendizaje. Entonces acá ya podré, yo me propongo en esta parte, ya me voy a proponer acá, por ejemplo, ponen acá, me propongo, ¿qué me propongo? Utilizo ya para planificación a futuro. Y por ejemplo, Ana dice, apoyar a mis compañeras, compañeros, ya haces una propuesta tú. ¿Qué es lo que quieres hacer? Pero la tienen que programar. La planifico, me propongo, y a continuación en cada cuadrito ustedes pondrán qué es lo que ustedes ya se proponen. Por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo, ¿no? Son ejemplos que ustedes pueden tomar para poder adaptarlo a su planificación que ustedes hagan en el día a día. De esta manera nosotros vamos a poder utilizar la imaginación y la creatividad para poder planificar las diferentes situaciones que tengamos al tener clases virtuales, ¿sí? durante la emergencia del COVID-19. Entonces, acá nos plantean apoyar a mis compañeras y compañeros para mejorar en equipo nuestro aprendizaje. Dejar de competir con mis compañeras y compañeros o con mis compañeros para, en este caso, aprender siempre y ayudar a mis compañeros y compañeras, ¿no? Entonces son ejemplos de que nos da de cómo plantear, ¿sí?, una solución a futuro, pero ya nos programamos mentalmente utilizando la imaginación y de forma creativa escribimos en este cuadrito lo que yo me voy a proponer hacer. ¿Esto qué me ayudará? A convivir mejor democráticamente con mi entorno, ¿verdad? Planificar una situación para que no tenga conflictos a futuro y pueda manejar pues la situación, ¿sí? Y acá hay más ejemplos de Adrián y de Esteban que ustedes van a encontrar. Con este cuadro nos va a ayudar a que nosotros podamos solucionar algún problema que tengamos de cualquier situación. En este caso la situación es, aprendo en casa ante el COVID-19, ¿sí? Llevo mis clases virtuales, ¿sí? Y llevo mis clases virtuales. Y acá tenemos pues nosotros una situación en la que hay un cuadro más que nos da para que ustedes puedan tomarlo como ejemplo. Son modelos nada más, ¿sí, jóvenes? Ustedes pueden utilizar su creatividad para poder planificar otros cuadros. No hay problema, de acuerdo a su creatividad. Pero esto es un modelo, ¿sí? No es que es así, puedo agregar más cosas de acuerdo a su creatividad. Recuerden, la creatividad, lo que les dije, imaginación y creatividad. Entonces van las dos de la mano, ¿sí? Y acá hay un modelo que nos da ya para poder ver un plan, pues, ¿no? Cómo está organizado, ¿no? Aquí vemos un cuadro planificador en donde nos explica platicar la forma, cómo presentar mi exposición, por ejemplo. 2, realizar mi exposición en el aula. Y 3, evaluar la forma como afrontaré mi exposición. En este caso, pues, esto tendrá que cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen exposición, ¿verdad? Pero ustedes sí presentan actividades. Entonces pondré, primero, presentar mi actividad y subirla a Classroom. Segundo, participar de las sesiones de Zoom. Pondré en la otra parte. Y tercero, participar de la evaluación que me realizan en base a participar dentro de clase o de participar en el foro o participar cuando me pregunte y me consulte el profesor para que verifiquen que estoy participando de mis clases. Entonces voy planificando lo que voy a hacer porque esto me van a ir evaluando. Entonces todo está ahí para que ustedes se estructuren y pongan, ¿cumplo con el primer requisito? Un subrayo en este cuadrito. Esto lo podemos hacer, ¿no? Ya que usted acá también lo están llenando, pero ustedes lo pueden ir haciendo con flechitas nada más, ¿sí?
por ejemplo, la primera, ¿dónde lo haré? ¿Cuándo lo haré? ¿Con quién lo haré? ¿Cómo lo haré? ¿Y quién me apoyará? Entonces, en este cuadro voy poniendo más, que me va ayudando a qué? A planificar mi situación que esté pasando en ese momento. Y si es la situación de las clases que estoy viviendo ahora, esto me va a ayudar a qué? A planificar mis tiempos, joven. A tener tiempos para que ustedes puedan hacer más cosas. Y no se junten sus deberes, los que tienen que hacer, porque muchas veces van a tener muchos deberes y al no tener algo planificado, ¿qué va a hacer? Que como lo tienen todo desordenado, piensen que no les alcance el tiempo. Pero con esto voy a aprender a planificar mis tiempos de forma, utilizando mi imaginación y mi creatividad. Sí, jóvenes, para poder ayudarles a mejorar en el trabajo que hacen con las clases virtuales ahora. Bien, pasando este tema ya, pasamos a la tercera parte. Tendemos, ahora es hora de afrontar la situación, y lo hice, dice. También hay que leerla, y también les voy a explicar en este caso cómo nos ayuda a esta experiencia de aprendizaje nosotros el día de hoy. Dice acá, por ejemplo, llevar a la práctica las actividades planificadas es una gran oportunidad para ir avanzando en aquello que quieras lograr. En este caso, dice, enfrentar las situaciones que se presenten implica realizar las actividades que has escogido con los materiales que tienes en el tiempo que has previsto, tomando en cuenta el apoyo de tus compañeras o compañeros. En este caso, ¿qué se refiere? Que ya tenemos lo planificado en base a nuestra imaginación, ya sabemos cómo utilizar nuestra imaginación y nuestra creatividad, ya sabemos planificar hacia futuro compromisos que yo me pueda plantear para poder desarrollar, para poder convivir con mis amigos o mis compañeros o mi familia en casa, en este caso si tienen familia que tienen otras cosas que hacer también en casa con ustedes, ya yo aprendo a planificar aquí más cosas para poder mejorar. Y acá nos plantean unos ejemplos, ustedes lo pueden ver pues como están en el aula, por ejemplo, pero esto lo puedo llevar yo a mi situación, ya no del aula, sino de mi casa. Lo que puede estar pasando ahora con mis hermanos, si tengo hermanos, ¿sí? Entonces, con nuestra historia familiar nos damos cuenta de que nuestro país tiene diversas culturas. Hay una conversación, ¿sí? Hay una conversación entre los alumnos aquí. Y esto nos ayuda a situarnos ya en actividades del día a día. Ya no solamente el plan está dado en base a algo que es yo planifiqué de qué mi casa, sino que ya lo llevo a la vida real, ya, lo llevo a la vida real, a mi entorno, a ejecutar mi plan, ¿sí? O sea, hay un momento de planificación y hay un momento en que yo voy a comenzar a ejecutar mi plan. Y el momento que yo voy a comenzar a ejecutar mi plan quiere decir en el momento en que yo tomo acción ya en mi entorno, porque el plan nos ayudó a programar mi futuro, lo que voy a hacer en el futuro, pero cuando ya esté en ese momento, ya debo de ejecutarlo para que me ayude, pues. Si no, de nada tendría razón que hagan un plan, programe, por ejemplo, lo que tengo que hacer en clases virtuales y luego no ejecute ese plan. ¿Por qué? Porque ¿qué diría de que está fallando quién? Nosotros estamos fallando para ejecutar nuestro propio plan, ¿verdad? ¿Se comprende hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Pregunta? Era una pregunta. ¿Sí? ¿Pregunta? Las actividades que está ahí lo vamos a resolver. Claro, las actividades se tienen... No, las actividades del libro no, porque esas actividades están planificadas en otra situación, ¿sí? Las actividades que ustedes van a desarrollar son la experiencia de aprendizaje que está en la plataforma Classroom, que dice experiencia de aprendizaje. Estas actividades que están dentro sí las tienen que resolver, no las del libro. Del anexo 1. No, de la que dice experiencia de aprendizaje, no del anexo 1. ¿Sí? Porque no están adaptadas, esas actividades no están adaptadas a la situación que estamos viviendo ahora, pues. Están adaptadas a otra realidad, a otras circunstancias, ¿sí? ¿Sí me comprenden? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces, la experiencia sí, porque en la experiencia habla de la situación que estamos viviendo ahora con el COVID y de lo que estamos pasando, ¿sí? Es así. Bien. Entonces, para eso, voy a volver a compartir la pantalla. Aquí. Y esto nos sirve para poder reforzar la experiencia que les estoy explicando, ¿no? Luego voy a evaluar mis experiencias para enfrentar diversas situaciones. ¿Y por qué es importante evaluar? Porque siempre después que hemos planificado, hemos llevado a concretar nuestros objetivos, al final tenemos que tomarnos un tiempito para reflexionar. A ver, acá nos plantea un ejemplo en donde, por ejemplo, ellos ya pasaron por todo lo que han planificado. Ana, Frank, se sientan y comienzan a conversar cómo les ha ido en lo que han planificado. Y acá, por ejemplo, Adrián le felicita, ¿no? Le dice, ahora
ahora entendemos mejor lo que es identidad cultural y social y que te ha costado mucho ahora seguir practicando la forma de hablar para que no hables tan rápido. O sea, comparten lo que habían planificado y que ahora ya les ha ayudado a poder comprender un poco mejor en base a su planificación que han tenido, ¿no? Y su otro amigo le dice, gracias, me he sentido más seguro con usted y ya no tengo tanto miedo. Tiene razón, al momento de explicar, he hablado muy rápido, porque él ya había identificado sus emociones, el problema que tenía con sus emociones, y gracias a que he identificado que por eso hablaba rápido, él dice, ahora ya puedo identificar y puedo hablar un poco mejor. O sea, él mismo ha identificado la situación, el momento, que es la causa de lo que le hacía tener el problema. Hay que identificar la causa por eso. Entonces ellos comienzan a conversar ahí y se dan cuenta que ya les ha ayudado a planificar, pues, ¿no? A mí me gustó, dice, cómo explicaste lo de los apellidos, has usado mi historia y eso me hace sentir contento para la siguiente vez. No solo responderé preguntas, dice, también me animaré a exponer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aparte de que ellos están conversando sobre su plan que han hecho ya anteriormente para poder desarrollarse en grupo, en el aula, quiere decir que también les están planteando más situaciones, que se están dando cuenta que ahora ya podrán ellos ahora mejorar todavía aún más. Entonces, la evaluación, ¿qué les ayuda? Conversar con ellos, reunirse sobre lo que ellos ya han planificado, pero sobre lo que han planificado, ver qué ha pasado, si les ha dado resultados. Si no les ha dado resultados, quiere decir que su planificación algo está fallando, no han identificado bien su causa. Entonces quiere decir que algunos dicen, pero yo me he dado cuenta que gracias a esto ya identifiqué cuál es mi problema de mi emoción. Ya sé cuál es la causa de lo que me hace tener problemas. Ya sé que tal vez es el miedo a que mis papás me estén supervisando la tarea, la clase. Eso me hace tener que yo a veces me atrase, no pueda concentrarme. Por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? Nada más. El tema de cómo altera tu emoción. ¿Cómo hace tu emoción? ¿Sientes miedo? Ya tengo miedo a la clase, tengo miedo al profesor, pero tengo que identificarlo. ¿Cuál es lo que me hace de que yo no me concentre para hacer mis deberes de mis clases ante esta emergencia sanitaria que tenemos del COVID-19? ¿Eh? Entonces, y acá nos explica eso, nos explica por qué es importante aprender a reflexionar y luego evaluar nuestras actividades que ya hemos ejecutado, ¿sí? Porque nos ayuda a plantear más cosas de lo que nosotros podemos tener, pues. Nos ayuda a plantear y a ver más cosas que podemos mejorar y desarrollar en nuestra planificación que podamos tener. Y en la otra planificación que hagas, tal vez, ya vas mejorando, ya lo que vas agregando. Esto también tengo que ir mejorando, esto tengo que seguir desarrollando, de tus capacidades y tus habilidades. Jóvenes, hasta acá queda comprendido la importancia de poder desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad para poder planificar. Sí, profesor. Sí, profesor. Se comprende, Sí, ¿verdad? profesor. Bien, entonces, si hasta acá hemos comprendido esta parte, vamos a continuar acá, les voy a compartiendo. Entonces, después de que ya está explicado esto, ustedes tienen que resolver unas preguntas orientado a nuestra situación significada de experiencia de aprendizaje que tenemos acá, y responden estas preguntas que están acá. Solo- Esta la responden, ¿sí? ¿Ese de ahí? Profesor, ¿esas son las únicas preguntas que vamos a responder o de ahí hay que responder otras? Estas y Solo más esas. abajo van a responder más. Todo lo que está acá en esta hoja. Ok. Porque O sea, está del anexo relacionado. 1 nada. No, del anexo 1 no. ¿Por qué? Porque como les digo, está en otra situación está planteada del libro. I'm very happy. ¿Ya? En cambio acá sí está planteada en base a nuestra experiencia de aprendizaje, ¿sí? Que nos va a ayudar. Profe. Ok. Respondemos estas preguntas y luego vamos aquí abajo a la tarea pues auténtica que tenemos, en donde dice, asumes tu rol de policía escolar y como policía escolar ya te has informado y reflexionado con relación a las situaciones de retos, a la parte anterior, pues que ya leímos, ya nos reportamos ya en la parte teórica, ya el conocimiento sobre la planificación. Entonces acá hablamos de que tenemos ya, antes de iniciar, vamos a planificar pues una reunión en donde nos vamos a preguntar, ¿no? Una situación en la que antes de iniciar debes comentarles a los que van a participar de esta situación, puede ser sus familiares, ¿sí? Vamos a hacer una deliberación con ellos, ¿sí? Y es importante dialogar y reflexionar sobre la situación que se plantea, ¿sí? Las y los participantes pueden tener diversos puntos de vista, ¿sí? Eso es importante también señalar y entender también para que no estemos al final cerrándonos en lo que nosotros creemos, sino aprender a entender a quién escuchamos y cuando participa con nosotros, ¿sí? Todos pueden dar su propia posición. Se valora y se reflexiona sobre la postura de cada persona.
Se buscará que entre todos lleguen a un consenso orientado al bien común, ¿sí? Deliberamos la situación que plantearás para que deliberar con sus familiares. Es la siguiente, la deliberación que harán con sus familiares, ¿sí? Durante el estado de emergencia nos quedamos en casa para prevenir el contagio del coronavirus y tuvimos que adoptar tiempos para estudiar en casa y a veces teníamos que compartir la computadora con nuestros padres que también estaban trabajando desde casa. Esta es una situación de un ejemplo que se da en casa, ¿sí? Se está dando en algunas situaciones de algunos alumnos, pues. Entonces, es una situación basada en la problemática que estamos pasando. Y nosotros nos vamos a situar en ese contexto de la situación de lo que está pasando en casa en estos momentos con muchos familiares y que muchos, pues, manifiestan esto, ¿sí? ¿Cuál sería tu reacción al no poder estar presente en las horas de clase? Producto de que tu papá tiene que estar trabajando y solamente tal vez hay una computadora en casa que tienen que utilizarla. ¿Cuál sería, en este caso, van a plantear esto, al no poder estar en esas horas de clase? Recuerden, plan, lo que hemos acabado de hablar, plan, planificar. Ah, no voy a poder estar, tengo que planificar. ¿Sí o no? Utilizo mi imaginación y mi creatividad. ¿Cómo ayudarías a afrontar esta situación ante el COVID-19? Nuevamente, ¿cómo ayudarías a afrontar esta situación ante el COVID-19? No hay problema. Yo tengo la solución. Ya, y cómo planificar. Tengo que identificar. ¿Y qué emociones voy a tener? Porque tal vez no pueda estar presente en la clase, pero sí puedo participar desarrollando las actividades, informando. Tal vez hoy día no puedo, pero tal vez por la tarde no puedo. Planificar y cómo solucionar. Plantear qué hay en el plan que hemos visto en el libro que había. Se planteaba, ¿vieron qué se planteaba? Compromisos, ¿verdad? Compromisos se planteaban, que eran compromisos a futuro, ni siquiera eran compromisos en el presente, sino que a futuro tenía que cumplirlo, utilizando la imaginación, jóvenes. Para eso se utiliza la imaginación. Planifico en base a mi futuro, utilizando mi imaginación de un día para el otro día que tengo, para la otra clase que yo tengo, ¿sí? Entonces, eso nos sirve a ayudar a planificar. Ahora tendrán después de esta actividad que van a resolver ustedes y la tienen que responder con sus familiares, puede ser que la contesten porque ahí está, tienen que ser los partícipes a ellos también. Hay un reto mayor acá. Tienen un reto mayor. A partir de lo aprendido y reflexionado, escribirán un texto argumentativo dando respuestas a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante hacer uso adecuado de las situaciones, retos y oportunidades con nuestras emociones en el contexto actual, en el estado de emergencia que nos encontramos? Recuerda que ese texto, y nos explica cómo tiene que ser el texto que vamos a redactar, las pautas, ¿sí? Aquí nos explica, en base a esta situación que estamos viviendo ahora. Y al final, pues ya después de concluido nuestra última actividad, tenemos una actividad de metacognición en la que ustedes van a tener que desarrollar unas preguntas que son de autoobservación, que nos va a ayudar a nuestro autoaprendizaje, ¿sí? Y las respondemos y también las subimos también a la plataforma, ¿sí? Hasta aquí, jóvenes. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque ya nos queda un minuto nada más y se va a cortar la comunicación. Si no, hasta aquí ha sido la clase el día de hoy. Profesor, ese profesor, texto argumentativo también se lo vamos a mandar al También en Word todo, y se lo mandamos. todo lo redaccionan en un Word y todo me lo envían. Pues, ¿no? todo, profesor, ¿Sí? todo. Todo. Las preguntas que están dentro del texto también lo Bien. respondemos, ¿no? También, todo por eso por Ya. pausa. Todo. Ay, ahora estoy contando, Bien. profesor. No se olviden de poner su asistencia y pues hasta el otro lunes estaré en línea de todas maneras respondiendo sus dudas si ustedes se escriben por el WhatsApp durante esta hora. Profesor, ¿para cuándo tarea? Al jueves. Hasta el jueves, jóvenes, porque nosotros tenemos que enviar un informe toda la semana, todos los días sábados, ¿sí? Hasta el Claro, jueves. pez. Claro, pez. ¿Alguna otra